Llega el momento de hacer el repaso, esos titulares que han ido marcando la actualidad internacional e incluso extraplanetaria, vamos a adelantar. Para eso hoy nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues 3 temas intensos, apasionantes, interesantes por delante. Este es el primero de ellos. El mundo. Trump declara el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos con aranceles del 20% a Europa o del 54% a China. Expansión. Trump anuncia aranceles del 20% a Europa y del 34% a China. El Confidencial. Trump anuncia aranceles ajustados a cada país y tasas del 20% a productos importados de la Unión Europea. Nadie está a salvo. Trump impone aranceles a islas de la Antártida habitadas por pingüinos. ¿Y qué puede suponer esta medida? Shataka.com. Los aranceles de Estados Unidos amenazan con un gigantesco efecto dominó en la economía mundial. Y la primera ficha son las Big Tech. BBC.com. La economía mundial sufrirá enormemente. OK Diario. Trump se carga el comercio mundial con Estados Unidos. El País. La OMC prevé que la subida arancelaria causará una contracción del 1% del comercio mundial. ¿Qué hay detrás de esta medida? ¿Demostrar al mundo quién manda? ¿Es simple postureo o las medidas perdurarán en el tiempo? ¿Puede ser los Estados Unidos los más perjudicados a medio plazo? Lo analizamos con nuestros invitados. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Comenzamos por Dolores. Vamos a ver, yo creo que lo que venía anunciando ya lo tenemos aquí, esta guerra comercial. Yo sigo pensando que es un arma estratégica para la negociación, pero es verdad que esta semana, ayer, vimos las primeras consecuencias que no son buenas para nadie, pero empezando por Estados Unidos. La caída del dólar frente al euro, frente al yen, frente al franco suizo de casi un 2%, o la caída del dólar de más de un 1% frente a la libra esterlina, pues es un indicio. También cayeron todos los mercados bursátiles, empezando por el de Nueva York, continuando por Japón, continuando por los índices europeos. Es decir, que el efecto tsunami de esa medida arancelaria es una realidad. Pero también ya empiezan a verse lo que son los efectos comerciales, y Estados Unidos empieza a tener un problema, como es la caída de empresas punteras, compañías punteras en Estados Unidos, como Apple, Amazon o Nike. A mí me da la impresión de que no sé si es un riesgo calculado o, como decía ya en otras ocasiones, lo que busca es provocar una recesión mundial pensando en la mayor fortaleza de Estados Unidos y pensando en aquel pensamiento tan simple y tan tonto, ¿no? De que aunque al mundo le vaya mal, si les va peor que a mí, yo ya estoy contento. Y eso parece que es un poco lo que pretende. Pero pensar que aplicar una economía del siglo XIX proteccionista mirando hacia adentro, en lugar de una economía del siglo XXI en un mundo globalizado, con esa medida, si pretende desglobalizar, yo creo que se equivoca. Pero es cierto que el resto de los países, el resto del mundo, en estos momentos está en una situación de incertidumbre, en una situación de preocupación y preparando las respuestas. Hablábamos de que la Unión Europea, en principio, lo que es necesario es la unidad. Ese es un tema preocupante y, por ejemplo, las declaraciones de ayer de Macron, apostando ya de entrada por una línea dura, va un poco de lo que era la idea de la Unión Europea, de, en primer lugar, una política de mano tendida con líneas rojas, antes de pasar a medidas más contundentes, como puede ser la subida, ¿no?, de los impuestos, de los establecimiento de aranceles a las industrias americanas que comercian con Europa, o simplemente la desaparición de inversiones europeas en Estados Unidos. Yo creo que las cosas deben de ir por pasos, pero es verdad que es preocupante y también en España nos afecta. Me parece que hay que decir que la reacción del gobierno español, la salida ayer del presidente del gobierno presentando ese plan de ayudas a las empresas
empresas y al comercio para compensar las pérdidas arancelarias sería una cuestión buena si fuera creíble. Yo tengo muchas dudas, porque ha hablado de ese plan de 14.700 millones de euros, pero más de la mitad son a crédito y la otra mitad vienen de los planes de recuperación que están ya comprometidos en la recuperación de la pandemia, en la recuperación de La Palma tras el volcán, en la recuperación de la Dana. Yo no sé si ese chicle de millones va a dar para todo, pero si hay que buscar algo positivo es que por lo menos parece que en ese tema quiere llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Y lo que pasa que es poco creíble, porque para poder hacer todos esos planes es necesario presupuestos y sus socios de gobierno no están de acuerdo con ello. Por lo tanto, el relato puede estar muy bien escucharlo, si no se cayera muchas veces por el principio o por la base, que es la base de los principios. Cuando el presidente del gobierno habla de principios, pues todos movemos la cabeza, porque yo creo que nos ha engañado muchas veces. Por lo tanto, la cara y la cruz de un plan que yo creo que sería oportuno el adoptar medidas, pero que no es solo un relato que tiene que haber medidas efectivas. Para ello se necesitan presupuestos, y los presupuestos en estos momentos están en el aire. Manuel. Bueno, primero, yo estoy convencido de tres cuestiones para mí fundamentales, ¿no? Viendo el panorama, y leyendo los titulares, los debates, que estos días hemos estado todos y todas muy pendientes a ver de lo que pasaba, ¿no? Primero, que Trump está contentando a un electorado reaccionario. Y no solo reaccionario en la postura política, sino también económica, ¿no? Un electorado que se cree, norteamericano, que se cree que en América primero, en un mundo globalizado, que por cierto, los líderes de la globalización fueron los americanos, curiosamente, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? El mercado está vendiendo a su mercado interno, político, a los que le han votado, no nos engañemos. Y no nos engañemos que Trump no es Trump, es Trump y el Partido Republicano, Estamos hablando de la derecha norteamericana pura y dura, de pedigrí, Segunda cuestión, ya ha habido antecedentes de ese discurso y ha triunfado. El Brexit, si tú coges los discursos que lanzaba el Partido Conservador, era lo mismito. Inglaterra, Europa está abusando de nosotros, el mismo discurso. En este caso era Europa abusa de Inglaterra, y ahora es todo el mundo abusa de los americanos, que es curioso, todo el mundo. Socios estratégicos como ha sido Japón y Taiwán, aparte de la Unión Europea, socios estratégicos desde la Segunda Guerra Mundial. Es que es una cosa de un descoloque total. Y la tercera cuestión que me tiene a mí intrigado es la estrategia del shock. La estrategia del shock es una estrategia política por la cual tú sueltas una cosa gordísima y dejas totalmente anulado otros discursos y dejas a la población en un estado de no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y en ese estado de no saber lo que está pasando tiene que haber mentes claras, ¿no? Primero, la derecha se lo tiene que hacer mirar, la derecha europea. Ha habido discursos muy tontos que ahora se están reajustando. Los amiguitos de antes son enemigos económicos ahora. Se está jugando con las cosas de comer, ¿no? El tema de que el dólar baje para las exportaciones americanas va fenomenal. Ha subido la libra y ha subido el euro. Es curioso, ¿verdad? Dices, está bajando el dólar. Sí. Malo para un turista de medio pelo norteamericano que viene a París o a Madrid, que le va a costar más venir, pero para el turismo de fondo con mucho dinero, estos son migajas, ¿no? Y luego, esa estrategia de shock está conllevando movimientos que hay que verlos en perspectiva. Luego hablaremos seguramente de la OTAN, el gasto militar, todo hay que verlo en una perspectiva más global, ¿no? Y lo que sorprende es que los manuales de economía norteamericanos eran los que en las universidades de élite, era lo que incluyendo las españolas, las universidades de élite, no las públicas,
era los business, ¿no? El negocio. Los americanos son los... Bueno, esto tiene que hacer reconsiderar muchas de las teorías económicas que ha habido hasta ahora. Estábamos trabajando con la globalización. La globalización. La globalización supuso en los años 90 que la Organización Mundial del Comercio, que es la que rige la base de las relaciones comerciales, fue la que fue, digamos, implementando esa globalización. Hay 10 tratados multinacionales de interés comercial, 10. Desde el Tratado de América del Norte, que es Canadá, México y Estados Unidos. La Unión Europea es un tratado comercial. Si lo miras, su nacimiento fue un tratado comercial y ahora es, de hecho, la política comercial es de la Unión Europea. Está el Tratado de África, está el Asia-Pacífico, que regula las relaciones precisamente de toda esa zona, está Mercosur. Estamos hablando de tratados muy potentes que se han quedado todos tambaleando. Porque ¿qué tratados son si resulta que empiezas a aplicar aranceles a, como diría un castizo, a cascoporro, ¿no? A cascoporro. Y encima con la sensación de os vais a enterar, con discursos tremendos hacia los europeos. Tremendos, ¿no? Es un discurso muy peligroso además. Y encima diciendo, los salvamos de los nazis, los salvamos de los rusos y los americanos hemos pagado esta fiesta. Luego hay que ver cómo se ha desarrollado la economía americana gracias a esos tratados de amistad y cooperación. Aquí nadie daba nada por nada, El plan Marshall supuso el desembarco de las grandes empresas norteamericanas en Europa. No hablemos de Japón, O sea, esto ahí es una literatura tremenda la que se está dando. Y luego otra cuestión colateral. Estoy oyendo comentarios como si el presidente de Estados Unidos fuera un tonto. De tonto nada. Otra cosa es que se haga el tonto, ¿no? Que parezca su discurso sea de una simpleza. Hace poco hubo una entrevista de un compañero de él de Academia Militar, porque Trump se ha educado en una academia militar, universitaria, y decía que era de los primeros de la clase con un amplio conocimiento de la historia norteamericana. Él es lo que llamaríamos un patriota extremo norteamericano con muchísimos millones, y amigos con muchísimos millones, ¿no? Y yo no me creo que no previera que la bolsa iba a caer. De hecho, hay intervenciones de él que habla de que no vendría mal una pequeña recesión. Una pequeña recesión. Lo que pasa es que las pequeñas recesiones, eso es jugar con pólvora. Que las pequeñas recesiones, yo no sé si son grandes. La recesión, cuando entra en recesión, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale, ¿no? Según dicen los economistas. Pero lo que tiene todas las pintas es que esa pequeña recesión lo que pretende es que Europa, con 500 millones de habitantes, y lo que sería Taiwán, Corea, Japón, salgan muy tocaditos de esto. Y lo que es peor, a China va a ser difícil hundirla, difícil, por el potencial que tiene económico y porque tiene un gobierno, no nos engañemos, son un gobierno duro, que los gobiernos duros es cuando sujetan todos movimientos sociales raros que haya, pues que tienes tu ejército y un estado policial tremendo, pero en las democracias el peligro puede ser tremendo. Y para rematar, esto lo que requiere es más Europa. Los que somos europeístas y creemos que Europa es un excelente invento, esto requiere más Europa en todos los aspectos. Y seguramente lo que tiene que haber es un movimiento popular que denote que estamos más a Europa. De esta ha dejado descolocado a los amigos de Trump, véase Vox aquí, pero la Meloni también la ha dejado descolocada. Ha dejado descolocada a la Le Pen, independientemente de los temas judiciales. Ha dejado muy descolocado también a la extrema derecha holandesa, que por cierto
una de las grandes industrias tocadas es la del transporte marítimo. Las empresas de transporte marítimo estaban en caída libre en las bolsas, porque cuando no hay comercio no hay transporte marítimo, ¿no? Y no hablemos de Inglaterra, que con el Brexit y esto, hay que recordar las declaraciones de que somos amiguitos de los americanos, que se hicieron con el Brexit. Ahora eso ya se ha quedado fuera. China, si le va bien o mal, tampoco lo sabremos nunca. O sea, que Claro, la esa es realidad. Yo creo que ha puesto muchísimas cosas sobre la mesa y empezaré por la de Trump. Trump lo que es un autócrata. Listo, pero lo que quiere es el poder absoluto. Y la prueba la tenemos, que castiga a todo aquel que habla mal de él o se rebela contra lo que él dispone. Y lo tenemos por el ejemplo de su íntimo amigo último, que es Putin. Han tenido ya una contienda que les ha llevado a una confrontación. Por lo tanto, Trump es una persona imprevisible y variable, pero que tiene unos objetivos muy claros, y es hacerse con el poder absoluto y colocar a Estados Unidos por encima del resto del mundo. Y vuelvo a repetir, aunque a ellos no les vaya bien, si al resto del mundo le va peor, él ya ha ganado, que eso forma parte de su estrategia. Y yo también estoy convencida que él es un comerciante y está utilizando la guerra comercial para conseguir sus objetivos. Lo que pasa que no cuenta con la reacción de los demás, porque eso es lo que le suele pasar a los narcisistas egocéntricos, que no piensan que el resto del mundo también puede responder. Por lo tanto, no estamos en contradicción, sino que estoy reafirmando, ¿no?, algunas de las cosas que tú has dicho. Pero lo que sí está claro es que en esta última semana Trump ha vivido en Estados Unidos la cara y la cruz. Ha tenido la pérdida de lo que es la designación del juez federal en Wisconsin, que la han perdido pese a la millonada que le habían echado en la campaña electoral, y lo han perdido a favor del representante demócrata. Sin embargo, en las elecciones esas parciales que ha tenido en Florida, aunque ha perdido voto con respecto a lo que fueron las elecciones generales, ha seguido ganando. Hemos visto a los demócratas salir muy ufanos porque los otros han perdido voto, pero evidentemente todavía le tiene un grandísimo apoyo que nos tiene que hacer pensar al resto del mundo qué hacer. Pero a mí no me preocupa tanto lo que haga Trump, que ya vemos que su principal función en estos primeros días de gobierno, en esos primeros 100 días, es dar la patada al tablero mundial de las relaciones comerciales y el caiga con caiga, que luego ya recompondré yo el mundo. Es que podemos hacer los demás para reaccionar frente a ese tipo de políticas. Y hay que pensar muy bien si Europa tiene que mirar hacia Asia o tiene que seguir mirando hacia América, y hay quien apunta, ¿no?, de que deberían de abrirse nuevos caminos y cambiar de aliados. Yo eso también lo veo muy, muy peligroso. O si hay que seguir con una política de negociación para hacerlo entrar en razón. Y por lo tanto creo que tenemos Trump para días y aranceles para días. Y lo importante es que Europa, y también estoy de acuerdo contigo, Manuel, que si Europa no está unida tenemos mucho más que perder que para ganar. Y que haya sorprendido y dejado en shock a aquellos que desde Europa se habían posicionado con él, puede que no sea del todo malo. Puede que sea un aviso a navegantes para esa necesidad de que Europa vaya unida. Y la prueba la tienes que los primeros que mandaron la alerta a Europa se acercaron a Europa estando fuera de Europa es Reino Unido. Parece más europeo que muchos países de la Unión Europea, pese al Brexit. Parece que hay una vuelta a casa cuando le han visto las orejas al lobo. Pero creo que bienvenido sea todo lo que sea de unión, porque va a ser muy duro y posiblemente en el corto plazo vamos a sufrir, pero yo estoy convencida de que Europa es la primera potencia mundial en comercio y que por lo tanto al medio o largo plazo ganaremos la batalla, haga lo que haga. Y yo creo que en Estados Unidos empieza a haber contestaciones hacia Trump, todavía muy solapadas, estamos todavía en esos primeros 100 días, pero los indicios de esta misma semana marcan una tendencia que yo espero que se reafirme y que volvamos a la senda de la cordura, a la senda de las relaciones internacionales basadas en tratados y basadas en normas, no basadas en la improvisación y en las ideas peregrinas que a algunos se les ocurren.
No dejamos de hablar de la influencia de Estados Unidos y otro tratado, como nos adelantaba antes Manuel, el del Atlántico Norte, es el protagonista de nuestra próxima noticia. Trump exige a sus socios de la OTAN que destinen el 5% de su PIB a defensa. El País. Trump exige un gasto en defensa del 5% a los países de la OTAN. Eldiario.es. Estados Unidos pide a sus socios de la OTAN que eleven el gasto militar al 5% del PIB. Deverdad.com. Un impuesto imperial del 5%. Infobae. Álvarez ve impensable llegar al gasto militar que exige Estados Unidos. Pero Estados Unidos insiste. El Debate. Rubio insta a los países de la OTAN a destinar el 5% del PIB a defensa. Europa Press. Rubio insiste en que la OTAN gaste el 5% en defensa, pero asume que no se hará en 1 o 2 años. El Mundo. Estados Unidos exige que todos los socios de la OTAN se comprometan a llegar al 5% en defensa. ¿Cómo saldrá de esta Sánchez si sus socios de gobierno se niegan a poner ni un euro más en gasto militar? Eleconomista.es. España es el país de la OTAN que más tiene que subir el gasto en defensa. ¿Cambiará Sánchez de socios? ¿Sacará a España de la OTAN como piden sus socios? ¿Será capaz de convencer a la OTAN? ¿O convocará elecciones y pasará la patata caliente a otro? Lo analizamos. Comenzamos ahora preguntándole a Manuel Arnal. Primero, soy pacifista convencido. Y claro, cuando oyes estas cosas, el corazón te dice una cosa y la realidad va por otro lado, ¿no? Los que en su día nos opusimos a la entrada en la OTAN tenemos cierta espinita, ¿no? Se nos dijeron varias cosas, que esto iba a ser jauja, que entrábamos por fin en el club de los guays, entre comillas, que Gibraltar seguramente iba a ser español, la base de utilización conjunta iba a ser, qué cosas se decían, ¿verdad? Y cómo pasa la vida. Seguimos teniendo 2 bases norteamericanas, Morón y Rota, con un convenio que se renovó a la Chita Canendo hace poco. Y participamos en misiones europeas, misiones conjuntas de la OTAN y misiones conjuntas de la ONU. Llevamos ya un recorrido largo, ¿no?, de esto. Tenemos una inversión de PIB que dicen que es baja, pero también es baja la inversión en PIB de protección social. Me he entretenido esta noche para venir aquí a preparar los datos y, por cierto, la feria de qué se considera gasto militar o gasto social, según qué estadística cojas, si coges Eurostat o coges el Instituto Nacional de Estadística o coges las estadísticas que manejan los medios europeos y americanos, las cifras bailan bastante, ¿no? Evidentemente, un país que tiene poco gasto en protección social, la protección social quitando las pensiones y la sanidad, el pilar básico de una que nos hemos dotado en nuestra Constitución y en Europa es precisamente pensiones, protección social, sanidad y educación, ¿no? Son los pilares básicos, ¿no? Claro, se dice, hay que aumentar el gasto. ¿Y por qué no se dice hay que aumentar el gasto en protección social? A lo mejor se podía hablar de, vamos a hablar del gasto. Pero claro, que te digan los americanos, tenéis que meter este dinero y mantener las bases que dicen que son OTAN, que usan los americanos en Alemania, en España, en Italia. Y no digo las que tienen por el Mediterráneo también, que hay unas cuantas, ¿no? Esto requiere un debate muy profundo, y no solo del PIB y dónde lo vamos a gastar. Hay una cuestión, Alemania tiene un gravísimo problema industrial. Es evidente que puedes fabricar muchas cosas. El Krupp, me parece, el grupo Krupp, fabricaba los cañones de la Primera Guerra Mundial y los de la Segunda, ¿no? Puede fabricar lo que sea, el grupo alemán, ¿eh? Los tanques Leopard se hacen en Alemania.
tenemos los componentes de los Airbus, que pueden ser militares y pueden ser civiles. No hablemos nada de la industria militar naval. España es puntera en ese aspecto. Vendemos fragatas a medio mundo, incluso hasta submarinos hacemos ya, la leche. Entonces, hay que hablar de muchas cosas, pero desde luego lo que no es de recibo es que parezca que esto va a ser un trágala, sí o sí, y que todo el mundo tenga que estar contento. Déjenos a los que pensamos que hay otros gastos prioritarios, a los que pensamos que tenemos un ejército europeo muy potente si funciona unitariamente con el gasto que tenemos actualmente, muy potente en carros de combate. Entonces, si uno saca las cifras de lo que tiene cada uno, se queda uno asustado, ¿no? Es curioso que aquí en Zaragoza se hacen muchas maniobras conjuntas, y creo recordar que hemos estado en no sé cuántas misiones. El ejército español ha estado en no sé cuántas misiones. En estos momentos no sé si hay 6.000 contingentes repartidos por todo el mundo. Sin olvidar que ha habido más de 170, casi 200 soldados, entre soldados, guardias civiles y agentes del CNI, muertos en acto de servicio fuera. O sea, España también ha tenido su cupo de sangre, ¿no?, en esto. Cuando se habla de armamento, el armamento no es para hacer desfiles, es para emplearlo. Entonces, eso requiere darle muchas vueltas. Otra vez vuelvo a decir que más Europa, y yo la voy a soltar. Si esto es así, ¿para qué narices queremos mantener 2 bases norteamericanas en el Estrecho, en Andalucía? ¿Para qué? Que son de la OTAN, sí, son de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Y para qué tenemos en el Peñón de Gibraltar otra base OTAN de uso inglés, donde pasan submarinos nucleares una semana sí y otra también? El debate tiene que ser mucho más profundo. Si se abre este melón, que nos lo comamos enteros, el melón, no solo una parte. Dolores. Vamos a ver, yo creo que en relación con el tema y en cuestión de fondo, en estos momentos hay 2 debates en relación a la Unión Europea y su participación o su estancia en los países que forman parte de la OTAN, y uno tiene que ver con la necesidad, a petición de Estados Unidos, del incremento de los presupuestos para la defensa en el ámbito de la OTAN, y el otro en lo que es la definición de lo que se debe de entender por gasto de defensa, lo que se debe de entender por gasto militar. Son los 2 grandes debates de fondo. En España tenemos un problema que lo apuntaba Manuel, y es que se intenta afrontar desde el debate pacifismo-belicismo. Claro, si ser pacifista es no querer la guerra, yo también soy pacifista, porque para nada quiero la guerra, pero también soy consciente que para evitar la guerra hay que tener adoptadas medidas de seguridad, y para tener adoptadas medidas de seguridad es necesario que Europa tenga instrumentada una defensa. Y si se ve en peligro lo que ha sido la Alianza Atlántica, pues evidentemente uno de los continentes más afectados en la pérdida de seguridad seríamos Europa. Por lo tanto, si lo afrontamos desde el pacifismo-belicismo, va a ser muy difícil de entendernos en España. Evidentemente has empezado diciendo algo que es absolutamente legítimo, y es que estabas en contra de la entrada de la España en la OTAN en el año 86-82. Bueno, evidentemente eso es absolutamente legítimo. Pero mira, hay una cosa que hay que pensar, y de hacernos también nos tiene que hacer pensar. Hay quien dice que efectivamente Europa está más preocupada por la protección social que por la protección nacional, pero hay que tener en cuenta que si no hay protección nacional no habrá protección social que valga. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos una alianza estratégica para la seguridad y la defensa, teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos una guerra en el corazón de Europa y tenemos otra guerra en las puertas de Europa, es absolutamente necesario. Y otra cuestión es las imposiciones que nos pueden venir de Estados Unidos.
Ha habido un elemento positivo en las últimas reuniones, y es que Marco Rubio, el secretario de Estado americano, ya ha dicho que Estados Unidos va a seguir estando en la OTAN. Lo que pide es un esfuerzo proporcional al resto de países que no son Estados Unidos, porque también hay que hacer cuentas, y tú también las has hecho y yo también las he hecho. Se invierten en la OTAN 1.400 billones de dólares, de los cuales más de 900.000 los pone Estados Unidos, lo cual quiere decir que Estados Unidos en la defensa en estos momentos pone 2 veces más que el resto de los países. Si lo miramos desde esta perspectiva, pues igual sí que es necesario el debate, pero lo que nos pueden decir, no nos puede decir de golpe y porrazo es que pasemos del 2%, que era el acuerdo que había en Europa desde el año 2014, al 5% por imperativo. Eso es lo que no puede ser. Pero el próximo mes de junio hay una reunión en los países europeos de la OTAN que van a hablar precisamente de cuándo se puede subir. Y en estos momentos ya se está hablando de que se debe de superar el 2%. Hay algunos países que apuntan al 3 o al 3,5%. Y en España tenemos un problema. Estamos en la cola en lo que es las aportaciones a la OTAN de los países que forman parte. Creo que en estos momentos he visto cifras cambiantes, unos dicen el 1,2, otros el 1,5 del PIB, no llegamos todavía al 2%, aportamos unos 14.000 millones de euros, que no es poco. Margarita Robles dice que en el año 2029 o antes del 2029 cumpliremos el objetivo del 2%, pero posiblemente vamos tarde. Pero lo que sí tenemos es un serio problema en España, es cómo vamos a poder cumplir nuestros compromisos internacionales si no somos capaces de llegar a acuerdos dentro de España, si no tenemos presupuestos, si no hay posibilidad de llegar a acuerdos, si parte del gobierno ya no es que no quiera subir el presupuesto, es que está pidiendo la salida de la OTAN, que va en contra de algo de lo que tú has dicho, de la necesidad de más Europa. Por lo tanto, tenemos un serio problema y habrá que ver qué pasa en esa reunión. Esa es la primera parte del debate, el cuánto. El segundo es que entendemos por gasto de defensa. Y Sánchez, que es una persona, si no inteligente, lista, yo creo que lo es, ha apostado por pedir que se incluyan como gastos de defensa la lucha contra el terrorismo o los gastos de reparación de los daños derivados de determinados problemas, cosa que no está dispuesta la OTAN de incorporar, porque claro, eso nos beneficiaría, porque evidentemente sufriría mucho el porcentaje sobre PIB que estamos invirtiendo. Y ese es el otro tema de debate, que es un gasto de defensa, que ahora está claro que es solo lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa y no afecta a otros ministerios. Brevemente. Cada español y española gasta al año 500 euros en defensa. Esto hay que decirlo así porque si no, lo que se está pidiendo es que pase de 500 a 1.000. Pero esto no se corresponde con el incremento de gasto en servicios sociales, infancia, lucha contra la pobreza infantil, etcétera, etcétera. Es que hay que hablar así, en economía siempre nos enseñaba que cañones o mantequilla. Aquí lo que se pretende es mantequilla para engrasar la culata del cañón, y esto no funciona así. Hay que ser muy claro de lo que se está hablando a la ciudadanía, porque si no da la sensación de que esto es una especie de gratis total, ¿no? Se está hablando de 21.000 millones, que es el gasto militar. En España 21.000 millones. Millones arriba, miles abajo, ¿no? Aquí se está hablando de pasarlo de 21 a 40. 40.000 millones es mucho dinero. 40.000 millones de millones. Que esto es tremendo. Un melón muy grande, como decíamos antes, muy grande y sobre el que hay que debatir largo y profundo. Nos vamos ahora de la OTAN, nos vamos de Estados Unidos, nos vamos al espacio. Musk y Trump nunca dejan de sorprendernos. Tras exigir Groenlandia, ahora elevan sus ojos al cielo. Mundodeportivo.com. Marte formará parte de los Estados Unidos. La insólita propuesta de Elon Musk. ¿Qué provocaría? El debate. Elon Musk da un paso más en sus aspiraciones espaciales y afirma que Marte será parte de Estados Unidos. El Economista.
Elon Musk quiere convertir a Marte en parte de Estados Unidos. Pretende borrar de la historia el Tratado del Espacio Exterior. Pero la realidad no siempre coincide con nuestros deseos, ni siquiera con los del hombre más rico del mundo. Infobae. ¿Qué ha pasado en el cuerpo de los astronautas tras vivir tanto tiempo en el espacio? Elcontinental.com. Las largas estadías espaciales aniquilan la densidad ósea, confirma la NASA. Eluniversal.com. Una astronauta varada en la Estación Espacial Internacional sufre una alarmante pérdida de peso. gq.com. Los astronautas que viajen a Marte perderán masa ósea en grandes cantidades. The Conversation. Cuando los astronautas regresen de Marte, probablemente se romperán la cadera. Shataka.com. 6 meses en el espacio equivalen a décadas de masa ósea perdida en la Tierra. Un problema más a la lista para los viajeros rumbo a Marte. Ámbito.com. Los viajes espaciales tienen efectos irreversibles en los huesos humanos. ¿Deberá más resignarse a ver Marte desde la Tierra? ¿Puede la tecnología solucionar este inconveniente? ¿Los primeros viajeros a Marte serán los robots que Elon Musk fabrica en lugar de seres humanos? ¿Qué piensan nuestros invitados? ¿Harán adosados en Marte, Dolores? Vamos a ver, no nos hemos ido mucho de Estados Unidos porque evidentemente eso también viene desde allí. Bueno, Elon Musk tiene un sueño o una fantasía y es que quiere una humanidad multiespacial o multiplanetaria. Y para eso creó en el año 2002 su compañía aeroespacial SpaceX. ¿De dónde están fabricando pues esos cohetes reutilizables Falcon o esa nave Starship que es la que va a servir para transportar por personas y mercancías, porque su fin último es la colonización de Marte? Es verdad que en esa trayectoria, que a mí me suena todavía un poco a ciencia ficción, ha dado pasos. Uno de ellos es intentar resolver alguno de los problemas, y es las fuentes de energía. Para eso ha entrado en contacto con los rusos para que le generen o le suministren una central nuclear que pueda alimentar esas cámaras. Está en investigaciones en la Agencia Agencia Americana de Aviación para mejora de esa nave, porque los intentos hasta ahora han sido fallidos, pero él sigue en su idea de que para finales de esta década, es decir, para el 2029, habrá la primera expedición y se podrá plantar la bandera de Estados Unidos. Cuando más sale en los mítines se le calienta la boca, y cuando dijo pues que Marte sería Estados Unidos, no se da cuenta de que eso es una afrenta a lo que es el Tratado Espacial del año 1967, que siempre se ha venido a decir que los territorios del espacio no serán de nada, de nadie, ni por ocupación, ni los propios principios de su agencia espacial, donde también reconoce que Marte será un planeta libre. Por lo tanto, echa piedras hasta su propio tejado, pero está claro que sus intenciones allí están, y en estos momentos está en posición de conseguirlo, o por lo menos más cerca, siendo amigo de Trump, que ya va a declarar en Estados Unidos el destino Marte, o nombrando como administrador de la NASA a uno de los socios de la compañía aeroespacial de Musk. Claro, además en una guerra espacial con China, porque China tiene previsto también llegar a Marte y plantar su bandera en el año 1940, de ahí las prisas de llegar antes. Es verdad que eso lo miramos ahora desde la lejanía, pero es preocupante, porque si hablábamos de inversiones económicas, no te quiero contar las que se están mandando a la investigación y al trabajo para la conquista del espacio. Yo no sé, yo estoy segura de que no veré colonos en Marte, pero bueno, quizá las generaciones venideras lo verán. Igual una lona publicitaria de Tesla en Marte. Manuel. Por ahí van los tiros. Brevemente. Yo alucino, esto es una gran operación publicitaria. Grandísima operación publicitaria. Hay que contar que un viaje en estos momentos, con la tecnología que hay, tardaría unos 450 días
y luego no se puede lanzar cohetes, hay que buscar una ventana de oportunidad donde Marte está cerca de la Tierra. Esto es complejísimo, ¿no? Y sin embargo lo que se pretende es, estamos hablando de esto mientras no hablamos de otras cosas. Esa gran operación de publicidad no incluye solamente la empresa esta, sino la otra que tiene preparada con la NASA, que ya dice que hace falta ingentes cantidades de dinero público. Por ahí van los tiros de quien arrambla con ese dinero público. Y luego es que este es un vendedor, vende Teslas también, y por eso mandó un Tesla y lo colocó en órbita por ahí, ¿no? Esto es una operación de marketing brutal, que encima entramos todos al juego, ¿no? Y como se decía antes, yo alucino, de Luna, alucino, en este caso de Marte. Y seguramente todas estas películas que hemos visto, por cierto, Marte, buenas películas de ciencia ficción, donde todos estos problemas de la ventana, del retorno, de lo que le pasa a los astronautas no aparecen, solo aparece que el astronauta acaba en Marte y luego vuelve encima, y luego vuelve. Entonces todo esto veremos en qué acaba, y el negocio seguramente está en el control futuro de satélites, de estaciones lunares. Por ahí van a ir los tiros, y lo de Marte es un divertimento propagandístico. Pues bueno, él aspira a tener colonias permanentes de humanos en Marte, con lo cual el problema de la osteoporosis ya lo ha eliminado, porque van para quedarse. Lo que igual no sé si la colonia es enodepravia. Pero vamos, que eso va a dar mucho que hablar, porque hay mucho mar de fondo, y la lucha por el espacio llevamos muchos años. Empezamos con la Luna y ahora estamos con Marte. Esperemos que la ciencia ficción no deje de ser ficción. Dolores Serrat, muchas gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Manuel Arnal, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Hasta aquí ese repaso a la actualidad marcada, vertebrada por las decisiones y opiniones de Donald Trump. Antena Aragón.